porque fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua. De allá dispararon, perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido. El 2 de octubre de 1968 ocurrió un acto de silencio ante los estudiantes de México. Es un día que será recordado por muchas personas y con justa razón. A partir de aquí estaremos mencionando todo lo que sucedió para que este horrible acto llegara a pasar, desde lo político a lo social. Hablando un poco sobre el ámbito político, pues como se sabe, en México se estaba pasando por distintas cosas, pero ¿qué hay del mundo en general? El año 1968 sigue siendo uno de los más tumultuosos de la historia, marcado por logros históricos, asesinatos impactantes, una guerra muy odiada y un espíritu de rebelión que se extendió por países de todo el mundo. Algunos ejemplos de lo que sucedió en este año tan terrible son los siguientes. El primero es la Primavera de Praga, que fue en enero 5 en Checoslovaquia. Alexander Dubček fue elegido primer secretario del Partido Comunista del país. Esta victoria marcó un breve periodo de liberación y reforma conocido como la Primavera de Praga. Pero esta sería muy breve, ya que las Fuerzas Armadas soviéticas invadieron y ocuparon Checoslovaquia en agosto, restableciendo el régimen comunista de línea dura, y Dubček fue depuesto en el siguiente abril. Otros hechos muy importantes fue el asesinato de Robert F. Kennedy, que fue el junio 5, y también el asesinato del doctor Martin Luther King Jr. Ahora que ya pusimos un poco en contexto sobre lo que estaba pasando políticamente en el mundo durante el 68, hablemos sobre la situación de México durante este año. En este exacto momento se vivió una estabilidad política lograda gracias a una exitosa y audaz combinación de formas democráticas y prácticas políticas excesivamente autoritarias, con el apoyo de un consenso modernizado que hacía las veces de opinión pública. Pese a los ordenamientos constitucionales, que cito, es un régimen democrático pluralista y representativo en el marco de una república federal que se mencionan en la Constitución de 1917, el régimen político mexicano se ajustaba más al modelo autoritario del pluralismo limitado y de no participación propuesto por J.J. Linz para el análisis de la España franquista. Para su funcionamiento, el sistema político mexicano se apoyaba en el acomodo de los diferentes factores reales y formales del poder, dentro de los cuales destacaba en primerísimo lugar la figura presidencial, complementado por el adecuado manejo de partidos del Estado y corporativismo. La otra pieza fundamental del régimen de aquella época era el Partido del Estado. Fue creado por una especie de decreto presidencial y al cual en un principio se le llamó Partido Nacional Revolucionario, una década después Partido de la Revolución Mexicana y desde 1446 hasta la fecha Partido Revolucionario Institucional, o sea, PRI. Concomitantemente, había una fuerte censura gubernamental y autocensura de los propios directores en los medios de comunicación masiva, impresos y electrónicos. En resumen, si bien es cierto que antes del 68 había un significativo crecimiento, lo es también que había un acentuado autoritarismo que el régimen priista imponía a través de la corrupción y la represión de toda expresión opositoria al proyecto político e ideológico que enabolaba la coalición gobernante. El país era propiedad de un partido prácticamente único. El movimiento estudiantil no surgió de la noche a la mañana. Por lo menos, hay dos acontecimientos sociopolíticos que influyeron significativamente en su proceso de gestación, y son los siguientes. El primero de estos fue la insurgencia sindical independiente que tuvo lugar en México entre los años 1958 y 1959, protagonizada por una serie de organizaciones sindicales al servicio del Estado, dentro de las cuales destacaron los trabajadores ferrocarrileros. Y, aunque en términos generales, esta emergencia fue severamente aplastada por la represión, sacó a la palestra las graves fisuras del sistema político mexicano, que hasta entonces parecía estar económica, política y socialmente sólido y estable. El otro fue un hecho internacional, que fue el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959, un grupo de revolucionarios cubanos encabezados por Fidel Castro entraron victoriosos a La Habana. Luego de haber derrocado la dictadura del general Fulgencio Batista, de inmediato el gobierno revolucionario comenzó a realizar una serie de cambios y 2 años después, Cuba fue declarado el primer país socialista en América. Pese a encontrarse a 90 millas de distancia de la nación capitalista más poderosa y agresiva de la Tierra.
los Estados Unidos de Norteamérica, situación que trajo consigo una virulenta reacción del gobierno de este país en contra de la Revolución cubana. Ambos acontecimientos impactaron profundamente al movimiento estudiantil mexicano. La última semana de julio de 1968 se inició en la capital de la República Mexicana uno de los 3 movimientos estudiantiles más emblemáticos de todos los que hubo este año en los 52 países del orbe. Los otros 2 fueron la Revolución de Mayo, que fue en Francia, y la Primavera de Praga, que mencionamos hace unos minutos. Como ya vimos, tanto en el país como en el mundo estaban pasando cosas bastante fuertes que cambiaron completamente los ideales de las personas y también se tuvieron que poner en distintos bandos dependiendo de su postura política. Pero, ¿cómo nos encontrábamos económicamente? En el aspecto económico, el concepto de crisis aún no era tan común entre los mexicanos, pues se vivían los tiempos del Estado benefactor. En efecto, desde las posmetrías de los años 30 se instrumentó en México el modelo de sustitución de importaciones y poco tiempo después el célebre y exitoso desarrollo estabilizador, que tantas glorias le anotó a los regímenes políticos de los presidentes Adolfo Ruiz Cortines hasta Gustavo Díaz Ordaz. Como consecuencia de ello, México entró de lleno en un sólido proceso de modernización capitalista que trajo consigo un incipiente y sostenido proceso de industrialización, el cual vino aparejado de un significativo proceso de urbanización. Gracias a todo eso, en los años 60, el país registró una tasa de crecimiento anual que fluctuó entre un 6 y un 7.5%. Estos resultados dieron pauta para que la coalición gobernante, que entonces se autodenominaba con el pomposo nombre de la familia revolucionaria porque había emanado de una revolución ya institucionalizada, propalara en cuanto foro nacional e internacional lo era posible, las glorias del llamado milagro mexicano. Aunque de lo que nunca se hablaba es que ese crecimiento no era producto de las bondades del gobierno y su partido, sino del esfuerzo y sacrificio de los obreros, campesinos, técnicos e intelectuales mexicanos. Pero bruta. Las luces salieron de abajo para arriba, no salieron del helicóptero. Sí. Entonces yo tomé porque ya había otros cuerpos ahí adentro. Y tomé a través de la ventanilla, porque fue una masacre. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social. Bajo de esa asta, que no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan. Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa la cabeza. Año del 68, qué pena me da acordarme, la plaza estaba repleta como a las 6 de la tarde.